nivel torácico. Y es precisamente este el objetivo de este seminario, que por lo menos las características semiológicas de una de las patologías, de una de las varias patologías que vamos a estar abordando. Ahora, la habilidad pues del médico para la interpretación de dichas manifestaciones clínicas va a ser también fundamental para el enfoque que se le va a dar al paciente. Y aquí pues hacemos énfasis nuevamente en elaborar una adecuada historia clínica y hacer un completo examen físico, pues como se ha venido diciendo a lo largo del semestre, son herramientas de gran valor. Ahora, como ya lo habíamos dicho, pues cada patología va a ofrecer determinadas características que en conjunto con el resto del cuadro clínico van a ayudarnos a orientar el diagnóstico, y por eso es fundamental, sigo insistiendo, la anamnesis y la correcta exploración. Entonces, con respecto a la anamnesis, tenemos pues las características del dolor inicialmente, y estas pues no las voy a profundizar porque de estas ya hablamos en seminarios previos. Pero aparte de la mnemotecnia pues de Alicia, vamos a tener en cuenta Fredusa, que corresponde pues al séptimo ítem, que es frecuencia, al octavo duración, y al noveno pues los síntomas asociados. Con respecto a los antecedentes que tienen mayor peso, pues tenemos los factores de riesgo cardiovascular, y aquí vamos a tener en cuenta lo que es la edad y el sexo del paciente, si consume o consumió tabaco o alguna sustancia asociada, enfermedades como hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, entre otras. Segundo, pues los antecedentes. Ahora apaguen micrófonos. Segundo, pues los antecedentes de infección. Segundo, los antecedentes de infección, pues ante la sospecha de una neumonía o de una pericarditis. Y tercero, pues antecedentes de inmovilización prolongada. Por ejemplo, en los casos de trombosis venosa profunda, que es un trastorno grave porque los coágulos pueden desprenderse y desplazarse a través del torrente sanguíneo y alojarse en órganos situados a nivel de la caja torácica. Y puede obstaculizar el flujo sanguíneo y tener diversas repercusiones al respecto. Y la hospitalización, porque el reposo prolongado en la cama y por tanto pues la disminución de la actividad física en los adultos mayores más que todo va a representar factores predisponentes para desarrollar o para agravar ciertas condiciones patológicas relacionadas en mayor medida con sistema cardiovascular, respiratorio y musculoesquelético. Pasa, Andreita, por favor. Ahora, con respecto al examen físico, pues vamos a tener presente lo que corresponde a signos vitales, abdomen y miembros inferiores y el sistema cardiopulmonar. A nivel de signos vitales, pues los 4 clásicos: presión arterial, frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura. Y además, pues se va a tener en cuenta lo que corresponde a la presión venosa central, que esta nos va a permite medir la presión en la aurícula derecha o en las grandes venas intratorácicas para valorar la volemia y el tono vascular del paciente. Ahora, los valores normales, pues en la aurícula derecha corresponde a 0 y 5 de agua, y en la vena cava entre 6 y 12 centímetros de agua. Entonces, valores que estén por debajo de lo normal podrían indicar un descenso de la volemia, mientras que valores por encima pues nos indicarían el aumento de la volemia. Con respecto a abdomen y miembros inferiores, pues vamos a ejercer lo que es la palpación, percusión, tener en cuenta el pulso, signos de trombosis venosa profunda que vamos a tratar en la siguiente diapositiva, y el quinto, que es el signo de Murphy, que corresponde a ejercer una compresión en el hipocondrio derecho, y se le va a pedir al paciente pues que realice una inspiración profunda. Si a la comprensión esta resulta dolorosa, pues vamos a tener un Murphy positivo. Generalmente se utiliza para diagnosticar
policitis aguda. Siguiente diapositiva, por favor, Andrea. Ahora, con respecto a los signos de la trombosis venosa profunda, pues les he traído 7. Primero, pues, la palpación de los cordones venosos. Segundo, el signo de SID, en el cual el paciente va a manifestar dolor, pues, al extender la rodilla. Tercero, signo de Homans, que el paciente va a referir dolor con la dorsiflexión pasiva del pie, generalmente a nivel gemelar. Tenemos que la dorsiflexión, pues una flexión dorsal. Cuarto, signo de Olon, que es un dolor a la compresión manual de gemelos. Quinto, signo de Löwenberg, que es un dolor en la región gemelar, con presión del esfingomanómetro inferior a 180 milímetros de mercurio. Sexto, el signo de Pair, que es un dolor muscular con la palpación intensa de los músculos flexores del pie con ambos pulgares. Intenté buscar una imagen al respecto, pero no encontré, entonces traten de hacerse la idea. Séptimo, signo de Duquesne, que es un dolor pasivo a nivel de las pantorrillas por edema muscular. Pasa, por favor, Andreita. Ahora, la última parte que corresponde, que corresponde al sistema cardiovascular, pues vamos a evaluar lo que corresponde al pulso, ritmo, la presencia de soplos, que son ruidos silbantes, chirriantes o ásperos que se escuchan pues durante un latido cardíaco. Además, generalmente es ocasionado por un flujo sanguíneo turbulento. Cuarto, pues frotes pericárdicos o pleurales, que son un signo muy específico de pericarditis aguda, la cual vamos a abordar pues más adelante. Y si las cosas salen bien, pues van a poder escucharlo en un video que tenemos. Y el sonido pues de este roce, de este frote, se describe como un sonido áspero que es semejante al crujido de un cuero. Quinto, pues tenemos los galopes, que se caracterizan por la audición de un ruido, de un tercer ruido y de un cuarto ruido, generalmente acompañado de taquicardia y otros signos de insuficiencia cardíaca. Esto lo abordaremos pues, en la siguiente diapositiva. Los crépitos también son importantes y son sonidos anormales, finos y burbujeantes que pues se encuentran cuando ocultamos los ruidos pulmonares y generalmente son debido a la aparición de secreciones en la luz de los bronquios o los alveolos. Y séptimo, las sibilancias, que es un sonido silbante y chillón que se produce pues, durante la respiración cuando las vías respiratorias están parcialmente bloqueadas. Pasen recta, por favor. Ahora, con respecto al galope, pues habíamos dicho que se caracteriza por la audición de un tercer ruido y de un cuarto ruido. Tenemos que normalmente escuchamos dos ruidos. El primero, que se produce por el cierre de las válvulas pues, auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide. Y un segundo ruido, que se produce por el cierre de las válvulas semilunares, es decir, la aórtica y la pulmonar. Y estos dos ruidos están separados entre sí por dos silencios. Además, cabe resaltar que en el ruido cardíaco 2 normalmente se aprecian dos componentes. Uno que es más precoz e intenso, correspondiente al cierre aórtico, que en la imagen pues es la franja azul, y un segundo que es más tenue, correspondiente al cierre pulmonar, que es la franja verde. Ahora, cabe resaltar también de la imagen que el periodo de tiempo comprendido entre el R1 y el R2 es la sístole, y es más corto pues que el tiempo comprendido entre el R2 y el siguiente R1, que corresponde pues a la diástole. Ahora, con respecto al tercer ruido cardíaco, tenemos que generalmente se escucha en niños y no suele señalar una patología. Este R3 se trata de un ruido diastólico, pues como apreciamos en la imagen, y tiene una frecuencia muy baja. Generalmente es causado por un llenado brusco del ventrículo debido a una velocidad de flujo aumentado o un volumen de sangre aumentado.
Con respecto al R4, es un ruido mucho menos frecuente y, a diferencia del anterior, pues tiene un significado patológico. Como observamos en la imagen, pues es un ruido presistólico que se va a escuchar antes del primer ruido normal y es producido por la vibración producida por la contracción auricular contra un ventrículo poco distendible. Ahora, la imagen que está al lado, que se traje para decir lo siguiente. El ruido R1 se oculta mejor en las áreas mitral y tricúspide. Entonces se puede ubicar en la imagen. La R2 pues se va a ocultar mejor en las áreas aórtica y pulmonar. R3 se va a ocultar mejor en el ápex o en el borde external izquierdo bajo. Y aquí pues se utiliza la campana. Y R4 pues también se va a ocultar mejor en el ápex con la campana. Siguiente, Andrea, por favor. Ahora, también, pues para desarrollar las diferentes patologías, es conveniente distinguir entre dos tipos de dolores torácicos, el de tipo central y el de tipo periférico. El de tipo central se va a experimentar en las regiones retroesternal y precordial. Aquí vamos a desarrollar las siguientes patologías: angina del pecho, infarto miocárdico, aneurisma aórtico disecante, pericarditis, dolor musculoesquelético, enfermedades esofágicas y ansiedad. Con respecto al dolor torácico de tipo periférico, pues este se va a experimentar en la parte inferior de las paredes Disculpe, doctora, posterolaterales del tórax. ya no me oye. Doctora, discúlpeme. Dígame, sí, señor. Doctora, con el doctor Oliver. Mire, quería agregar una cuestioncita con respecto a el S1, el S2, el S3 y el S4. Con respecto al S3, usted dice que es normal en jóvenes, habitualmente así lo es, y tiene que ver, exacto, le agradezco que haya devuelto la imagen. El S3 o R3, como usted coloca ahí, ocurre en un momento de la diástole que se llama el llenado rápido, que es un momento pasivo del llenado de la ventrículo izquierdo. Pasa el líquido de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y produce una vibración, dependiendo, como dice usted, de la velocidad, sobre las cuerdas tendinosas, y esto genera ese sonido, ¿sí? Pero es en la fase inicial de la diástole. El R4, como usted decía, tiene que ver con la contracción auricular, es más asociado a patología, habitualmente los pacientes en falla cardíaca que tienen un ventrículo inadecuadamente distendible, o sea que no se distiende al volumen que llega en cada patada auricular o en cada contracción auricular, y produce una vibración en todo el aparato subvalvular mitral, que son las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y la rigidez de la pared. Eso vibra y produce un S4 o R4. Así como usted lo había dicho, pero era como para aclararle los tiempos. El S4 es en la sístole auricular, que es la parte final de la diástole, y el S3 o R3 es en la parte inicial de la diástole, que corresponde al llenado rápido pasivo ventricular izquierdo. ¿Ok? Doctor, tengo una pregunta. Dígame. Con respecto al S3, pues yo una vez estuve hablando y me decía que en personas mayores de 40 años ya este se consideraba como un ruido patológico, y su variante patológica era el ruido se llama golpe protodiastólico, y dice que es un signo o se asocia con lo que sería falla cardíaca. Entonces no sé qué tan cierto es eso. Sí, efectivamente, o sea, en lo que se oye en los jóvenes como S3 y se ve como normal es porque las paredes del ventrículo izquierdo son un poquito rígidas, pero son funcionalmente normales en el joven. En las personas mayores ya existe, habitualmente se asocia hipertensión arterial, la pared se pone rígida y el golpe de la sangre es como si se diera contra una pared rígida y dura, que es lo que produce ese sonido. Hay varias causas de falla cardíaca. Hay una cosa que se llama falla cardíaca con fracción de eyección preservada y hay falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que son aquellos que sí tienen los síntomas de falla cardíaca en su corazón, su característica es que tienen muy rígido el ventrículo. Es un ventrículo que es como una cavidad que recibe sangre, pero está en las paredes rígidas, entonces se sube muy rápidamente la presión dentro del ventrículo y se transmite hacia la aurícula y después hacia las pulmonares, produciendo disnea.
que sería falla cardíaca, ¿sí? Que es el signo patognomónico de la falla cardíaca. En el paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, le vemos más el S4, que es un corazón grande, que no bombea bien y que está rígido y se relaja inadecuadamente, pero porque ya ha sufrido muchísimo. El primero apenas está poniéndose un poquito rígido porque se pone grueso y de difícil distensión. El otro, el del S4, es de falla cardíaca también, de falla cardíaca un poco más avanzada, en la que ya la función del corazón no sirve, que la fracción de eyección no sirve, que es la capacidad de bombeo del corazón, está disminuida y el corazón está dilatado y rígido y también produce vibración. Esa es la diferencia y en los dos pacientes puede haber algo de falla cardíaca. En uno lo llamaríamos una cosa que llamamos disfunción diastólica, que sería en el S3, que es falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y en el otro es la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que es el del S4. Espero que más o menos, yo sé que están apenas en semiología, pero espero que hayan entendido un poquito y no se hayan confundido más con lo que les expliqué. Sí, sí, muchas gracias, doctor. A usted por la pregunta. ¿Con quién hablaba? Fernando Barros. Ok, Fernando. Bueno, entonces, adelante, doctora, disculpe la interrupción. No se preocupe, doctor. Muchas gracias por su intervención. Entonces, retomando, pues a nivel de dolor torácico de tipo periférico, tenemos que este se va a experimentar pues en la parte inferior de las paredes posterolaterales del tórax, y aquí vamos a abordar patologías como neumonía, infarto pulmonar y pleuresía. Muchas gracias. Buenas. Para iniciar hablando acerca del dolor torácico de tipo central, hablaremos primeramente de la... Disculpe. Perdone, ¿quién habla ahora? ¿Qué doctor habla? Yorleidis Manjarres. Ahora, bienvenida, Yorley. Gracias, doctor. Bueno, Adelante. hablaremos acerca de la angina de pecho o angina pectoris. Esta es un dolor o molestia en el pecho, pues que se siente cuando no hay una suficiente irrigación sanguínea al músculo cardíaco. Se considera que esta angina de pecho pues, es un síntoma de enfermedad de las arterias coronarias. Entre los síntomas que tiene la persona cuando está sufriendo una angina de pecho, tenemos primeramente el dolor retroesternal, que este se va a desencadenar por el esfuerzo y las emociones y se atenúa cuando la persona está en reposo. Pero cuando se le aplican nitritos, este dolor cede completamente. Generalmente, el dolor pues, es descrito como una presión que se ejerce en el pecho. Sin embargo, también se puede sentir como un ardor. Este dolor va a tener una irradiación hacia la mandíbula, el cuello y el brazo, así como lo vemos en la imagen que está en la diapositiva. Entonces, pues como habíamos mencionado anteriormente, que la angina de pecho se va a sentir cuando no hay una suficiente irrigación sanguínea pues al músculo cardíaco, es decir, cuando se presenta una isquemia del miocardio. Debemos tener en cuenta pues que hay tres tipos de angina de pecho. Encontramos la AP estable, que estas van a demorar alrededor de 5 minutos. Aparece cuando el corazón está trabajando de más y desaparece cuando la persona está en reposo o cuando se aplican los nitritos. Pero la angina de pecho inestable pues va a demorar alrededor de 30 minutos. Esta no cede con nitritos y aparece cuando la persona está en reposo. La angina de pecho de Prinzmetal o variante es menos frecuente y esta es producida por espasmos de las arterias del corazón y pues se va a aliviar con medicamentos para angina, como los nitritos. Siguiente diapositiva. Bueno, cuando nos enfrentamos al paciente y tenemos una sospecha de angina de pecho, las preguntas que debemos hacerle es a qué compara su dolor. Esto, pues básicamente, para ver si el paciente ya ha tenido un dolor parecido anteriormente o cómo siente él el dolor, o sea, si es un ardor, si siente como si lo estuvieran pullando
o si siente como una presión, que debería ser generalmente la respuesta correcta para la angina de pecho. En segundo lugar, ¿en qué lugar exactamente es el dolor? Pues sabemos que es retroesternal en la mayoría de los casos, entonces pues esto nos ayuda. Seguimos con caminar y subir escaleras, ¿la alivia o le hace más fuerte el dolor? Debería hacerle más fuerte. Hay emociones que le empeoran el dolor. Generalmente cuando hay emociones muy fuertes o cuando hay demasiadas emociones en la persona, el dolor le aumenta. ¿Cuánto tiempo le ha durado el dolor? Y ya esto nos permite como identificar qué tipo de angina de pecho tiene la persona. Pues ya habíamos mencionado que existían 3 tipos y que 2 de ellos se diferenciaban en cuanto a la duración de esta, del dolor que esta presenta. ¿Y hacia dónde va el dolor? Habíamos mencionado que esta se irradia hacia el cuello, la mandíbula y los brazos. ¿Puedes pasar, Andreita, por favor? Bueno, al momento de hacer el examen físico, pues generalmente no hay un signo físico en la persona que nosotros podamos como decir, no, sí, ella tiene una angina de pecho, sino que se basa el diagnóstico en la anamnesis. Sin embargo, las personas que sufren una angina de pecho generalmente eh, pueden tener un ritmo de galope, que ya mi compañera les explicó lo del tercer ruido cardíaco, puede ser hipertensa, puede tener una estenosis aórtica y una ateromatosis, pues que nos llevaría como un bloqueo y a evitar de que el músculo cardíaco pues reciba el oxígeno y sufra la angina de pecho. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora continuamos con el infarto de miocardio, que bueno, esta patología básicamente es caracterizada o se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco, pues que ya debe ser causado por una obstrucción completa de una arteria coronaria, es decir, una isquemia persistente del miocardio. En algunos casos esta obstrucción puede ser porque el corazón se sobreesfuerza y esto puede producir coágulos que, pues obvio, cuando obstruye la arteria, pues no va a brindarle el oxígeno que necesita el tejido y pues este muere posteriormente. Al igual que la angina de pecho, las personas sienten un dolor, este es localizado, pues tiene la misma localización y también la misma irradiación. Sin embargo, este es mucho más fuerte y es más prolongado. Se dice que mayor de 25 minutos. Las personas también pueden sufrir arritmias y shock. Siguiente diapositiva. En cuanto a las preguntas que se hacen en la anamnesis, pues tenemos de cuánto tiempo es la dura del dolor. Pues si este ya sobrepasa los 25 o los 30 minutos, pues ya estaríamos pensando en un infarto. Que si le han servido los nitritos, pues todo sí, nos dice que sí, que el dolor en algún momento se le disminuyó o cesó. Cuando se le aplicaron nitritos, pues ya no estaríamos hablando de un infarto de miocardio, sino de una AP. Si ha sufrido hipertensión o diabetes, pues estos serían unos factores de riesgo para sufrir un infarto de miocardio, entonces es muy importante hacer esa pregunta y que si tiene antecedentes familiares de AP o de infarto de miocardio. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al examen físico, generalmente las personas que llegan con infarto de miocardio pueden llegar con taquicardias, con arritmias, con el R1 velado, que es cuando la intensidad del R1 está disminuida, el ritmo de galope, que ya mi compañera les explicó anteriormente, un soplo mesotelesistólico, que es pues que se produce cuando la sangre fluye a través de un orificio estenótico de las válvulas arteriales, y el frote pericárdico, que también del cual les estará hablando una compañera más adelante. Siguiente diapositiva. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno.
Entonces, continuamos con el aneurisma aórtico disecante o disección aórtica, que como ya sabemos es un desgarro de la capa interna de la aorta. Entonces, en lo que corresponde a la anamnesis, el primer síntoma, el síntoma principal que va a expresar el paciente es que tiene un dolor retroesternal similar al infarto miocárdico, pero es más severo usualmente comparado a un desgarro y que alcanza su máxima intensidad de inmediato. Al contrario del infarto miocárdico, que es más prolongado. Y esta disección aórtica suele irradiarse más que todo en la espalda, mientras que el infarto miocárdico se irradia más que todo en la zona del brazo. Sin embargo, esta disección aórtica, o el dolor de la disección aórtica puede irradiarse en lo que es el brazo, el cuello, la mandíbula, confundiéndose mucho con el infarto. ¿Pasa? Entre otros síntomas tenemos ansiedad, mareos, sudoración, vómitos, dificultad respiratoria, entre otros. Gracias. Luego de las preguntas generales se pasarán unas preguntas más específicas con el objetivo de tratar de, confirmar la sospecha diagnóstica. Hacemos preguntas como ¿qué tan rápido llegó el dolor a su máxima intensidad? Ya sabemos que es de manera inmediata. También se pregunta a qué se le puede comparar el dolor. Ya sabemos que se compara más que todo a un desgarro. Y también se le pregunta si ha sido usted hipertenso, porque esta disección aórtica se acompaña de crisis